Desarrollamos las actividades propuestas sobre tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencia viene a ser una distribución de una encuesta estadística en frecuencia absoluta, en frecuencia relativa y en frecuencia porcentual. Una frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Viene a ser la suma total de las frecuencias, que debe ser igual al total de datos. Ese viene a ser la frecuencia absoluta. Es decir, de que una frecuencia absoluta viene a ser la cantidad total de los datos. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número total de datos. Ese viene a ser la frecuencia relativa. Y la frecuencia porcentual viene a ser la representación en porcentaje cada una de las frecuencias relativas, y se obtiene el valor de la frecuencia relativa multiplicando por 100, y ahí se obtiene el valor de esa frecuencia en porcentaje. Y aquí tenemos nuestras actividades. Nuestra primera actividad nos dice: en la siguiente tabla de frecuencias calcula la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Aquí en la primera columna tenemos el tipo de seguro médico, que representa la variable, en este caso X. Tenemos en el primer intervalo el seguro IPS, en el segundo intervalo otro tipo de seguro, en el tercer intervalo no tiene seguro, en el cuarto intervalo no disponible, es decir, de que no disponen de ningún tipo de seguro, y tenemos en la última fila tenemos el total, que viene a ser la cantidad total de los encuestados. En este caso se representa por la letra N. En la siguiente columna tenemos la frecuencia absoluta, que viene a ser los datos que se repite en cada uno de los intervalos. Es decir, de que 1.257.801 tienen seguro IPS. En el siguiente tenemos 523.648 tienen otro tipo de seguro, 5.072.332 no tienen ningún seguro, y 685 no disponen de ningún seguro, dando un total de datos 6.854.466. En este caso tenemos que completar la frecuencia relativa, que viene a ser esta columna, y también la frecuencia porcentual, que corresponde a esta columna. ¿Cómo se obtiene una frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada una de las frecuencias absolutas por el total. Es decir, de que en este caso, para completar la primera frecuencia relativa, tengo que dividir 1.257.801 con el total, que es 6.854.466. Y para ello vamos a utilizar una calculadora para facilitar la división. Entonces, la primera frecuencia relativa, vamos a dividir 1.257.801 dividido 6.854.466, y esto me va a dar igual a 0,18. Para hacer más preciso, vamos a utilizar 3 números después de la coma, por lo tanto va a ser 0,183. Ese viene a ser nuestra primera frecuencia relativa. Entonces va a ser 0,183. El siguiente
La siguiente frecuencia relativa viene a ser 523.648 dividido 6.854.466, y esto me va a dar igual a 0,076. 523.648 dividido 6.854.466, 0,07, podemos redondear a 0,8, por lo tanto tenemos 0,08. Siguiente es 5.072.332 dividido 6.854.466, y esto me va a dar 0,74. Tenemos 0,74. Y el último tenemos 685 dividido 6.854.466, y esto me va a dar igual a 9.99 por 10 exponente menos 5. Este exponente menos 5 que tenemos acá nos indica que tenemos 5 ceros antes de este 9. Por lo tanto, como acá tenemos un valor 9.9, vamos a utilizar un valor exacto, vamos a redondear a 1, pero tenemos 5 ceros antes del 1. Por lo tanto, tenemos la siguiente expresión: 0, tenemos 2, 3, 4, 5, 0 y después la cantidad. Una frecuencia relativa tiene que ser, al realizar la suma total, tiene que ser un valor próximo o exacto a 1. Por lo tanto, vamos a sumar todas las cantidades que tenemos acá. Entonces sería 0.183 más 0.08 más 0,74 más 0,0001, y esto es igual a 1,00. Entonces se considera esto un valor próximo, por lo tanto mi frecuencia relativa es igual a 1. La frecuencia porcentual se obtiene multiplicando por 100 cada una de los valores de la frecuencia relativa. ¿Por qué por 100? Porque el porcentaje representa el 100% de una cantidad. Por lo tanto, nuestra primera frecuencia porcentual va a ser 0,183 por 100. Esto me va a dar igual a 18,3 y va a ser en porcentaje, por lo tanto es 18,3%. El siguiente es 0.08 por 100 igual a 8%. Siguiente es 0,74 por 100. Esto es igual a 74%. El siguiente tenemos 0.00001 por 100, y esto me va a dar igual a, acá tenemos menos 3, es decir, de que tenemos 3 0 ahora antes del 1. Por lo tanto, mi cantidad es 0,001 en por ciento. Y también mi frecuencia porcentual, al realizar la suma entre todos ellos, me tiene que dar un valor próximo o exacto al 100%. Y una vez que se verifica en mi frecuencia relativa que tenemos un valor próximo al 1, quiere decir de que en mi frecuencia porcentual también tiende a darme igual al 100%. Por lo tanto, la suma de mi frecuencia porcentual va a ser 100%. Y ahí tenemos completar la tabla de distribución, en este caso de frecuencias. Es decir, de que
Si hacemos un análisis con relación a esta tabla, tenemos que el 18,3% utilizan el seguro IPS y el 0,001% no tiene o no dispone ningún tipo de seguro. Entonces ese vendría a ser la manera de presentar o concluir un estudio estadístico sobre un tema específico. En el enunciado número 2 o la actividad número 2 dice, construye una tabla de frecuencia para el siguiente enunciado. A 30 estudiantes de un colegio se les preguntó en una encuesta cuál materia es su preferida. 7 respondieron matemática, 3 guaraní, 8 sociales, 7 castellano y 5 ciencias. Y aquí tenemos la estructura de nuestra tabla de frecuencias, en donde en la primera columna tenemos la variable x. Entonces, ¿cuál sería esas variables? Esa variable sería la pregunta que se les realizó. Entonces se les preguntó cuál sería la materia de su preferida. Entonces, ¿cuáles son esas materias? Tenemos acá matemática, tenemos guaraní, tenemos sociales, tenemos castellano y tenemos ciencia. Eso serían las variables. Por lo tanto, completamos en donde tenemos la columna de variable, matemática, otro es guaraní, luego sociales, castellano y ciencias. Y la respuesta que dieron con relación a esta variable representa nuestra frecuencia absoluta, es decir, de que 7 personas respondieron que le gusta matemática, 3 personas respondieron, tenemos 7, 3 personas respondieron que le gusta guaraní, 8 personas respondieron que le gusta sociales, 7 personas respondieron que le gusta castellano y 5 personas respondieron que le gusta ciencias. Y como se les hizo la encuesta a 30 estudiantes, acá tenemos 30 estudiantes, por lo tanto, en nuestra frecuencia absoluta, al realizar la suma, tenemos que tener un total de 30 también. Entonces verificamos, acá tenemos 7 más 3, 10, más 8, 18, más 7, 25, más 5 es 30. Por lo tanto, verifica que 30 estudiantes respondieron a esa encuesta. Y la frecuencia relativa, vamos a realizarlo, que viene a ser la división entre, o el cociente entre cada una de las frecuencias absolutas por el total. Por lo tanto, primero sería 7 dividido 30, que esto me va a dar a 0,23 o 233 para ser más exacto. Entonces sería 0,233. El siguiente es 3 dividido 30 es igual a 0,1. El siguiente es 8 dividido 30, que es igual a 0,266. 0,266 redondeando a 67. El siguiente, 7 dividido 30, igual a 0,233. Y el último es 5 dividido 30, que es igual a 0,167 redondeando. Sumamos y verificamos que la frecuencia relativa nos tiene que dar un valor próximo o exacto a 1. Por lo tanto, el primero es 0,233 más 0,1 más 0,267 más
0,233 más 0,167, y esto es igual a, exactamente nos dio 1. Por lo tanto, nuestra frecuencia relativa realizamos de manera correcta cada una de ellas. Ahora, la frecuencia porcentual es multiplicar cada una de esta frecuencia relativa por el 100. Por lo tanto, primera frecuencia porcentual es 0,233 por 100, y esto me va a dar igual a 23,3%. Siguiente es 0,1 por 100, va a ser igual a el 10%. Siguiente, 0,267 por 100 es igual a 26,7%. Siguiente, 0,233 por 100 va a ser igual a 23,3%. Y el último es 0,167 por 100 va a ser igual a 16,7%. Sumando cada uno de ellos nos tiene que dar un valor próximo al 100%. Entonces el primero es 23,3 más 10 más 26,7 más 23,3 más 16,7, y esto es igual a 100%. Y aquí tenemos la presentación de nuestra tabla de frecuencias. Por lo tanto, concluyendo un poco sobre la presentación de esta tabla, nos indica que el 23,3% les gusta la materia de matemática, y el 10% de los estudiantes les gusta la materia guaraní, el 16,7% le gusta la materia de ciencia a los estudiantes encuestados.